Muy buenas, Viglianos y Viglianas. Yo soy Darius Y yo soy YouTube. y bienvenidos a Tertuglia Vigliana Posgante. Posante. Teníamos pendiente juntarnos y, como no, no han podido pasar muchos días porque teníamos que contaros toda nuestra experiencia en el DLC de Disney Lorcana que hemos vivido juntos en Gante. David, cuéntame qué tal la experiencia y qué tal la vuelta a la realidad. Bueno, pues a mí lo que me pasó todas estas veces con los DLCs y ahora me vuelve a pasar, pero intentaré que no sea tanto, es como que te quemas un poco con el juego. Si no tienes un resultado demasiado bueno, es cierto que vives tantísimo el juego durante varios días seguidos que ahora estoy como, Lorcana, vuelta a la realidad, primero me centro y luego ya veré si me echo algún torneito. Pero bueno, la experiencia la verdad es que es súper guay, fue una pasada. Efectivamente, bueno, vamos a poner aquí, para los que nos estéis viendo en YouTube, vamos a compartir una de las fotografías que nos hicimos el equipito de los Viglianos que fuimos allí. Fuimos tres Viglianos, Alba, que es mi chica, David, YouTube, que todos le conocéis, y yo mismo. Y bueno, pues nos hicimos aquí una fotito en el fotomatón que la tiene David ahí enseñándola en físico. Y nada, la verdad que lo pasamos súper bien. Sobre todo destacar la pedazo de experiencia que es ir a un DLC, que yo es el primero al que tengo oportunidad de ir. Tú, David, ya eras más veterano. Cuéntame qué tal comparado con Bolonia y con otros eventos de este calibre que hayas podido ir. A ver, organizativamente es infinitamente mejor que el resto de eventos, la verdad. O sea, yo tuve la oportunidad de ir al primer evento de todos, que fue Lille, y ahí fue un desastre, pero la verdad es que estaba todo guay montado, por así decirlo, pero el tema de las rondas y todo y demás fatal. Luego en Bolonia, que fue hace ya no demasiado, el Play Hub caído, poniendo las rondas por nombres y apellidos de 2000 personas en diferentes rincones del pabellón para enterarte a ver dónde jugabas, retrasos de más de una hora. Y aquí la verdad es que parece que se han puesto las pilas por fin y ha ido todo bastante rodado, diría yo. Las rondas, vamos, entramos, se supone que era a las 9 y a las 9:02 dieron ronda. En Bolonia la dieron a las 10:30 o algo así, o sea, muchísimo más tarde. Los side events también lanzándose bien a tiempo y todo, o sea, en general, chapó por ellos, que parece que se lo están tomando por fin un poquito más en serio, porque precisamente en el primer evento de 4000 personas no era tan sencillo que justo fuese el primer evento en el que fuesen bien las cosas, pero parece que han apretado bien las tuercas y ojo, ahí hay que darles el punto positivo. Desde luego lo de la puntualidad yo puedo dar fe de ello porque Alba y yo llegamos con el tiempo pegado debido a problemas con el tranvía, que tuvimos ahí un montón de tiempo de espera en el tranvía y según estábamos haciendo el check-in eran las 9:02 y ya había ronda, como dices tú, y tuvimos que ir corriendo a la mesa para poder jugar la primera partida. Madre mía. Y bueno, pues nada, vamos a comentar un poquito nuestros resultados en este DLC. La verdad es que ninguno de los tres llegamos a hacer día 2, pero bueno, yo personalmente acabé bastante contento porque empecé con un 1-3. La verdad que ahí, bueno, pues empecé 1-0 y posteriormente 3 derrotas seguidas que me dieron un buen chasco de realidad, pero finalmente pues conseguí remontar este resultado y hacer un 5-3 y conseguir así la Mulan promo, que la tengo en mi poder, es la leche, la verdad que brilla un montonazo y estoy muy contento con ella. Y bueno, pues acabé con buen sabor de boca este evento. Es verdad que a una sola victoria de hacer día 2 que se conseguía con ese 6-2, pero aún así, pues como te digo, para ser mi primer DLC, haber hecho un 5-3 y más remontando ese resultado negativo inicial, pues la verdad que me pone muy contento y Alba acabó también muy contenta porque es verdad que ella no es tan competitiva como nosotros, no viene a tantos torneos, vino sobre todo pues porque le apetecía mucho conocer Gante y la zona, que hicimos turismo por ahí, y luego pues ella obviamente también disfruta del juego y llevaba un mazo de ámbar estilagro con el que metió bastantes sustitos y acabó con un récord de 4-4 a solo una victoria y, como ella dice, a un solo puntito de conseguir también la Mulan, porque fue por una partida contra un Blarpel que se quedó en 19 y por un puntito de lore no pudo conseguir ese récord también ella, o sea que ella también acabó muy contenta. Y tú, pues, ¿qué no te salieron los combos, David?
No, no fue muy bien la cosa. Sí que considero que leí relativamente bien el meta, pero pues ya está. Hay veces que no se porta muy bien el mazo, otras que seguramente podría haber hecho yo mejor las cosas. Entonces yo empecé también 1-3, me puse 3-3 y ya perdí el 3-4 y dropé el torneo porque no podía conseguir la Mulan. Y nada, la verdad es que agridulce la sensación, pero bueno, estoy contento porque también soy consciente de que llevaba un mazo bastante off meta, entonces pues bueno, no, no me puedo quejar. Tenía perros enfundado, pero me llevé al final mi monstruo combo. Bueno, y para todos esos curiosones, ahora que estamos hablando aquí de la lista de David, pues vamos a comentar un poquito nuestras listas. Y aquí tenemos una foto de la lista en físico de David, aunque creo que me has comentado que al final metiste un par de cambios sobre ella, pero bueno, pues para que la gente vea qué tipo de lista llevaste, se trata de un ámbar morado, pero en su versión combo, es decir, con los monstruos, con las locations. Si quieres explicar un poquito más acerca de tu deck para la gente que nos está escuchando. Bueno, pues básicamente es un mazo que se centra en una localización que se llama The Great Illuminary, que vale 2 y uno meterá un personaje dentro y los personajes dentro ganan la habilidad de que pueden girarse para robar una carta. El personaje obviamente tiene que estar seco de tinta. Entonces, Monstruo nos permite descartar una carta para enderezarlo, con lo cual podemos robar y descartar todo el mazo. Y el mazo comba con una canción que se llama We Know the Way, que es un coste 3 en tintable y lo que hace es que barajas una carta de tu descarte en el mazo y revelas el top del mazo. Si tiene el mismo nombre la juegas gratis y si no la pones en la mano. Entonces, una vez has robado y descartado todo tu mazo con monstruo y no te queda mazo, el We Know the Way te asegura que vas a jugar gratis la carta que quieras porque estás barajando una carta en un mazo que no tiene cartas y la vas a levantar sí o sí. Con lo cual, con el primer We Know the Way enseñas a Lana Dale desde el descarte, que es un coste 4 en tintable 2-3, que cuando juegas una canción ganas uno de lore. Entonces, pues el segundo We Know the Way lo que hace es que haces target al primero y empiezan a hacerse gratis entre ellos infinitamente. Lo enseñas, se juega gratis, haces target al otro We Know the Way en el descarte, lo enseñas, se juega gratis y así todo el rato y ganas 20 de lore en un turno. Pero necesitas que Monstruo te sobreviva un turno en mesa sí o sí para poder empezar a hacer la habilidad del Illuminari. Si no, lo tienes complicado. Lo bueno es que es un mazo morado, con lo cual no siempre dependes del combo porque sigues teniendo tu paquete de costes uno, tienes tus genios, tienes tus Elsas, tienes tus gatetes, tienes tus demonas. Entonces, pues bueno, en ese sentido está guay. Es menos consistente que el mazo sin combo, pero también te permite precisamente ganar esas partidas que igual el otro mazo no puede. Y los cambios que hice, para los que están viendo la lista que tengo aquí en la foto, 4 Junior Woodchuck Book, al final los quité porque eran muchos no personaje en el mazo y me hacía un poquillo más débil a Mowgli, entonces le metí un par de linternas que sí que son ítems, pero me ayudaba un poco más a conseguir ese 1-2-4, que simplemente con 4 árboles costaba un poquillo más, y le metí un par de Yagos para intentar luchar contra las Blurple, que me vinieron bastante bien, porque de momento estamos en esa época del meta en el que todavía no se llevan muchas respuestas a Yago en el mazo, con lo cual guay. Efectivamente, pues aquí estamos viendo ese mazo de ámbar amatista con combo que seguro que no muchos de los participantes a Gante llevaron. Participantes que luego vamos a ver un poquito, pues las listas más jugadas, pero la mía pues fue una de ellas, que la estáis viendo ahora en pantalla, porque fue pues una Purple Steel. Yo literalmente tuve dudas de qué mazo jugar hasta el último día, o sea, el día antes literalmente del torneo fue cuando decidí que iba a llevar Purple Steel, porque, bueno, pues para todos aquellos que me conozcáis, sabéis que yo he sido jugador de Steelson y que desde la rotación pues he ido probando diferentes mazos. De hecho, muchos de ellos he subido guía y deck profile aquí al canal, pero no he encontrado todavía ninguno que sienta como mi identidad propia, ¿no? Sí que obviamente pues disfruto de ellos porque disfruto del juego, me encanta el juego y punto, pero no he encontrado con ninguno eso que me pasaba con la Steelson de considerarlo mi mazo. Entonces, pues bueno, he ido probando versiones de Blue Steel con aliados y con detectives, he ido probando este Purple Steel, he ido probando también morado con rojo, y finalmente pues me decanté por esta versión de Purple Steel porque me parecía que podía luchar contra todo y un poquito así fue,
De hecho, mi torneo se convirtió pues en una variedad del meta tremenda porque en mis 8 rondas no repetí ningún emparejamiento. O sea, fue tremendo. Jugué contra Blarpel, jugué contra Morado Rojo, contra PS, contra Perritos, jugué contra Morado Amarillo, jugué contra Blue Steel. Literalmente que no repetí ningún emparejamiento, lo cual me parece una absurda locura. Es verdad que luego en el segundo día, pues en los side events sí que me llegué a cruzar sobre todo con más Blarpels y más PS y ahí ya pues vi que sí que claramente el grueso de la gente estaba llevando este tipo de mazos, pero pues eso, en mi torneo digamos principal, el del 5-3, fueron todo rondas diferentes. Y bueno, pues para los que no lo estáis viendo, tampoco tengo mucho que contar porque se trata de una PS bastante estándar. Sí que decidí un split de 2 Calhunes y 2 Pocahontas en el drop 2 porque me gustan mucho ambos personajes. Creo que ayudan en diferentes matchups. La Calhoun ayuda mucho en el mirror y contra perritos y la Pocahontas ayuda muchísimo contra Blarpel y cuando tienes que acelerar. Entonces, la verdad que no me decidía por una o por otra y al final decidí este split. Y luego, pues una build bastante estándar, como se está llevando ahora sin Dumbos para ir un poquito más rápido, vaciarte la mano y rellenártela con esas 4 copias de Isma o esas 4 copias de Demona. Poco más que comentar. La verdad que una lista con la que he estado bastante confortable. Creo que durante este torneo he aprendido a jugarla incluso un poquito mejor. Sí que metería algunos cambios. Creo que eché mucho de menos un peta ítems en mi enfrentamiento contra perritos, que fue el 1-1. Me enfrenté contra un perritos que me ganó 2-0. La primera saliendo él. La verdad que ahí no creo que hubiera podido hacer nada porque tuvo una salida premium espectacular y me atracó. Y la segunda saliendo yo, la verdad que me ganó con Chromicon y yo había quitado los Benjas pensando en que se iba a generalizar esta versión de únicamente basada en Under the Seas y no, para nada. Los perritos han estado jugando el Chromicon, nos han pillado desprevenidos a muchos Purple Steels que hemos quitado esos Benjas y si no puedes responder al Chromicon y no tienes velocidad suficiente en mesa, pues ya sabes que es partida perdida automáticamente. Y eso fue lo que me pasó en el 1-1. Así que sí, claramente volvería a meter ese par de copias de Benja. A ver, es una carta que siempre tienes ahí. Yo sigo abocando porque el Lorcana debería tener un banquillo, un sideboard, y haría las cosas mucho más interesantes en cuanto a qué decisiones tomar, qué sacar del mazo, qué meter entre rondas y tal, o sea, entre partidas, pero no se puede. Entonces tienes que tomar esas decisiones difíciles de llevo esos personajes que vale, son entintables, pero solo me sirven contra un matchup y medio, o intento ser más consistente y tener cartas buenas contra casi todos los matchups. Entonces, pues bueno, tomaste la decisión de no y al final, pues bueno, te pasó factura en una partida, pero igual en el resto, precisamente, pues dices tú, me hubiese robado el Benja en vez de una de las cartas que necesitaba y hubiese ido mucho peor. Así que, pues es lo que hay. Hay veces que hay que tomar esas decisiones. Sí, es verdad, tampoco hay que darle más vueltas y lo que sí que vamos es a analizar ahora un poquito los resultados de qué mazos fueron más jugados y qué mazos fueron más efectivos en este torneazo. Y es que digo torneazo porque se dividió en 2 días. Para todos aquellos que a lo mejor no hayáis seguido el torneo, pues digamos que hubo 2 días 1. Cada uno de estos días fue como un torneo independiente en el cual 2000 participantes nos enfrentamos entre nosotros. Fuimos 2000 el viernes, que nosotros 3 jugamos el viernes, y luego fueron otros 2000 el sábado, y los que pasaron a día 2 jugaron todos el domingo, pero no se cruzaron participantes del viernes con los del sábado hasta que solamente quedó uno de cada día, que hubo un ganador de cada torneo, que se enfrentaron juntos en una especie de gran final que daba acceso directo al Mundial, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo en pantalla los datos del Meta Breakdown del viernes. Que fue el día que, como digo, jugamos nosotros, que el mazo más jugado fue el Amatista Acero, el Purple Steel, lo cual pues fue bastante sorpresivo porque hasta entonces el mazo más jugado con diferencia había estado siendo la Blarpel, y un 25% de los mazos, unos 470,
fueron esta combinación que yo también elegí. Segundo mazo más jugado fue con un 23% la Blarpel y tercer mazo más jugado fue Perritos con un 14,5%. El resto de mazos fueron claramente menos representados, como podemos ver ese Emerald Sapphire con un 6,7%, ese Blue Steel con un 6,6% o la combinación de tintas que llevó David, el ámbar amatista con un 5,8% o la que llevó Alba, Amber Steel con un 4,8%. Números bastante similares a los del sábado que vamos a ver por aquí, y es que el sábado siguió siendo el Purple Steel el mazo más jugado con un 24%, la Blarpel igualmente el segundo mazo más jugado con un 20% y los Perritos un poquito más jugados, pero en ese tercer lugar, pasando de un 14% del viernes a un 18% del sábado. Resto de porcentajes, pues bastante similares, con alguna que otra mínima alteración. Y lo que sí que llama bastante la atención, y es lo que vamos a comentar, son los resultados del win rate, los top 8. Y es que vamos a pasar por aquí al top 8 del viernes, en el que nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5 perritos y 3 Blarpels. Y el top 8 del sábado, en el que nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5 perritos, una Stilson, un mazo control azul esmeralda y una PS. ¿Qué es lo que pasó, David, con los perritos en este torneo? ¿Por qué crees que encontraron tantísimo win rate? Y es que vamos a verlo aquí en esta tablita que muestra un poquito las tasas de conversión, como con diferencia el Perritos fue el mazo más estable en cuanto a tasa de conversión, alcanzando un 22% de día 2 en el viernes y un 17% de día 2 en el sábado, siendo pues el mazo más consistente en lograrlo, porque fíjate que el sábado el Purple Steel consigue un 18, un 1% más, pero el viernes fue un 14%, o sea, el quinto mazo con mejor paso a día 2, con lo cual, digamos que en global Perritos tuvo la mejor tasa de conversión a día 2 y además, como hemos visto, también la mayor tasa de representación en el top 8. ¿Cuál es tu lectura acerca de esta situación? A ver, yo creo que parecida un poco a la de todo el mundo, ¿no? La gente supo ver que era el mazo más fuerte que había, el que el high roll le permitía hacer cosas muy brutas y que en general estaba bastante bien posicionado contra prácticamente todo el meta, porque llega un punto en el que ni siquiera PS, si no está bien techeado contra perros, puede lidiar bien contra esa salida de abuela, doble coste 1 y luego Trump y buscarte ya lo que necesites. Así que, pues bueno, lo que sí fue curioso, si le puedes dar atrás al top 8 de cada día. Sí, claro, Es ¿de qué que día quieres ver? ambos, ponme primero el viernes. Tenemos, por ejemplo, de representante ahí en séptima posición a Picatoste, que si no me equivoco, junto con uno de los del top 4, llevaban Círculo de la Vida, una versión todavía más tocha contra PS. Llevaban Trump, el que es un 2-6 o un 2-8, no me acuerdo, que cuando se muere un bicho, incluido él, robas carta. Llevaban los Circle of Life, llevaban algunos robo y descarto más que el Bobby. Y si pasamos al día 2, o sea, perdón, Sí. al sábado, tenemos también a Lorfesor, que es otro compañero español, y si no me equivoco, hay otra lista más por lo que mencionaron, pero no sé muy bien ahora mismo cuál de todas era, que también llevaba Círculo de la Vida, o sea, como que al parecer había un par de versiones, dos en cada lado, que llevaban esa versión que iba todavía mejor aún contra PS, con lo cual leyeron súper bien el meta. Y representación española en el top 8 de ambos días, invitación a europeo, Miki Dorado, así que enhorabuena a ellos. Encima llevaban un Jumba Spicy, así en cada una de las listas, porque llevaban 58 cartas iguales, simplemente que cambiaron un par en el último momento, pero vamos, ole por ellos y eso, hay que estar orgulloso que tenemos españoles ahí en el top y otros tantos que se quedaron también en el top 16 y en el top 32, que no pudo ser al final
el llegar a ese Mickey dorado, pero oye, enhorabuena a todos y súper bien leído el meta, no se puede decir más que eso. Efectivamente, suscribo totalmente las palabras de mi compañero David. Enhorabuena a Lorfesor y a Picatoste, esos pedazos de players que, bueno, ya estamos acostumbrados a verles topeando en torneos importantes, pero siempre hacer top 8 en un DLC pues es una pasada, así que enhorabuena por ese Mickey dorado, claro que sí. Y bueno, pues lo que podemos observar con los resultados de perritos, como decías, es que parece que este mazo, tal y como vaticinamos en nuestra tier list al inicio del set, está siendo de los más fuertes, pero lo que no sé es si estamos llegando a un punto de tier 0, de a lo mejor ser demasiado poderoso para todo, porque es que es verdad que es un mazo que al final encuentra sus herramientas de forma muy consistente. Ese tram de coste 7 que le permite cavar tanto en su mazo para encontrarte o bien el Chromicon, o bien el Under the Sea, o bien pues en estos mazos que comentas el Círculo de la Vida, etcétera, etcétera, al final es una herramienta demasiado poderosa, demasiado consistente y que encima, digamos que pueden encadenar un Trump con otro para poder todavía hacer más eficiente esta búsqueda o incluso ganarte solamente con estos Trumps, ¿no? Y los personajes que tienen en la mesa, que al final los pueden sacar con muy poquitas tintas gracias a esa incorporación de la abuela, de la gran Mother Willow. Con lo cual, bueno, pues no sé si el problema es que el meta ha hecho un poquito oídos sordos al peligro de este mazo y vamos a tener que techearnos todos mucho más contra ellos, o que hay algo más y que se vienen unos bans, no lo sé. Tal vez esto pueda ser debate para otro vídeo. Pues sí, yo la verdad es que así mini opinión, sin entrar mucho en profundidad, considero que Perros es un depredador nato de mazos morados y el meta ha estado muy dado a ello. No quita que igual pueda ser un mazo que esté demasiado fuerte, eso ya se verá con el tiempo y a ver qué decisiones toma Ravensburger, pero es cierto que si tienes un 50% del meta conformado por más del 50%, porque no estoy ni sumando el ámbar morado y demás, conformado por mazos morados, que se comen con patatas un under de sí mientras encima les vas haciendo esa salida más agresiva, igual es que demasiada gente no quiso ver el problema y quiso llevarlo lo más estable, pero que realmente tenía un depredador súper bueno y súper estable como era Perros. Entonces yo creo que puede ser que sea necesaria alguna acción, eso ya se verá, pero también creo que la gente tiene que empezar a espabilar, a ver si quizá Morado puede que pierda un poco su hegemonía ahora y haya que buscar otro tipo de mazos y de respuestas que vayan bien contra otros colores y no sean depredadores tan, o sea, no sean presas tan fáciles de un mazo tan bueno y consistente. Yo solo voy a señalar una cosa y es que fíjate en estos mazos de aquí del top 8 del sábado, ese Purple Steel, mira qué precio tiene, $545, y mira el precio del mazo que quedó primero, $154. Chavales, ya estáis todos vendiendo el playset de demonas que os sobra para haceros el mazo de perritos y os compráis de paso una Enchanted suelta por ahí. Ya ves, te compras una Lady o un Trump Enchanted y todo con el PC de demonios. Qué barbaridad, de verdad. O sea, ¿cómo puede ser un mazo tan barato, tan bueno y que solo sea el tercer mazo jugado cuando estamos viendo estos resultados tan espectaculares? ¿Crees que realmente es un mazo tan difícil de jugar como para que la gente le tenga ese miedo a cogerlo? Porque yo creo que es miedo, miedo que los jugadores creen que no van a saber jugarlo. A ver, yo tampoco creo que sea miedo del todo. O sea, habrá gente que no se atreva, pero hay gente que está muy cómoda pues haciendo una curva sencillita con PS o haciendo 1-2-4 con Blarpel, que es cierto que también tienen ahí su mazo ya montado de antes. Entonces, pues bueno, no creo que sea solo cuestión de miedo y demás, sino también el estilo de juego de la gente y todo. Pero es cierto que es un mazo que llama la atención lo barato que es para lo bueno que es. Ahí te doy completamente la razón, que cualquier persona se lo puede montar porque literalmente es el mazo más barato del meta que hay ahora mismo y se están jugando cosas infinitamente más caras como es el playset de Dumbos con playset de Hades con playset de Demonas y luego resulta que con un playset de esos ya te puedes hacer un mazo entero que gana DLCs. O sea que, pero vamos, no creo que sea tampoco un mazo
fácil de pilotar ni mucho menos, eso está claro. Tienes que saberte muy bien los mulligans, tienes que saberte muy bien qué descartar, qué quedarte en mano, qué orden seguir en ciertas cosas, pero creo que con cierta base y con cierta paciencia y juegos puedes dominar bien el mazo. No, no lo considero un mazo ultra complicado, ajedrez 4D en la cabeza. Tienes cosas, por supuesto, y a veces es alcanzar ese nivel máximo de saber qué te queda en el mazo, qué cosas tirar con el trump, qué cosas quedarte, cuándo arriesgar, cuándo no. Por supuesto tiene ahí su punto complicado, pero tampoco creo que sea un mazo que haya gente que no pueda coger en la vida simplemente por lo difícil que es. Yo creo que es un mazo que la mayoría de la gente que lo coge juega mal y lo juega como si fuera simplemente un agro, cuando es un mazo que tiene herramientas agro, por supuesto, y hay que saber cuándo ir agro contra quién, pero tiene muchísimo predominio de cartas mid-range muy buenas y además tiene herramientas de control puro y duro, como puede ser el Under the Sea, y capacidad para hacerte combos que son de los más espectaculares, que eso lo hemos visto. Con lo cual es un Sí. mazo que tiene como muchas herramientas, un mazo bastante atípico para lo que solemos ver en Lorcana. Y bueno, pues veremos hacia dónde se dirige el meta, si finalmente hay algún baneo, pero eso, como decimos, es carne de otro vídeo. Si os apetece que hagamos un debate, David y yo, acerca de si podría sufrir baneos este mazo de perritos, pues dejádnoslo en comentarios, por supuesto. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar algunas de las listas ganadoras que han llegado al top 32 en este DLC de Gante. Y cómo no, pues estamos hablando de perritos y por supuesto tenemos que analizar la lista de el pedazo de ganador San Sayed, este estadounidense que ha tenido que venir al DLC europeo a ganarnos a todos los europeos. Es verdad que aquí los biglianos somos bastante fans de él, sobre todo mi amigo David, ¿verdad? Que consiguió incluso un autógrafo de Zan Sayed. Y bueno, pues te dejo entonces que cuentes el momento y que comentes un poquito su mazo. Pues sí, la verdad es que me acerqué a él entre rondas porque él fue básicamente el pionero, el creador de mi mazo de combo y le pedí que me firmase esos We Know The Way que he hablado antes. Me gustaba tenerlo como recuerdo. Fue súper majo, estuvimos debatiendo incluso sobre el mazo y demás. Pero bueno, centrándonos un poco más en esta lista, cositas así a destacar. Lo primero es un par de Phoenix, que es este coste 1 entintable 1-2, que cuando lo bajas puedes pagar 2 tintas extras, o sea, en total 3, 2 si tienes a la abuela, y devolver un personaje de 2 de fuerza o menos a la mano, que ayuda mucho precisamente a ganar ese tiempo devolviendo abuelas, devolviendo genios, devolviendo Elsas. Hay muchísimas cosas con 2 de fuerza o menos. Pero por si fuera poco, lleva playset de Rhinos de coste 1 que cuando entran bajan en 1 el ataque para ayudar con ese under de sí, pero también con los Phoenix pueden servir mucho. Por supuesto, el playset de abuelas es lo más destacable de este mazo como nueva incorporación, junto con las nanis, que es cierto que la Willow le da esa salida más explosiva, pero las nanis han ayudado muchísimo a la consistencia de este mazo, a no quedarte sin fuelle y a, sobre todo, poder bounceártelas muchas veces con el Chromicon, porque como mucho harías uno de lore con ella, simplemente no loreas y te matan algo, te lo devuelves a la mano y ya con el siguiente bicho que bajes que te has cogido con Nani, ya estás loreando con ese y lo sigues manteniendo enderezada para poder devolvértela más veces y conseguir todavía más bichos del top. Y luego, cositas destacables, tiene este Mickey campeón de coste 4 en tintable 2-5 que le da 2 de vida a todos tus personajes ámbar, que tienes un montón, pero lo que hace también es que puede cantarte él solo el Under the Sea. Si tienes 2 personajes amarillos aparte de él en mesa, gana Singer 8, con lo cual ni tan mal. Pero ya entrando en decisiones de este mazo, cositas destacables es la ausencia de patas. No hay Daisy Duck, que es una de las cartas que más está llevando a la gente. Y básicamente es porque estaba bastante techeado contra PS y contra el Mirror. Porque contra el Mirror es una carta que no quieres ver nunca por el hecho de que le estás dando siempre personaje, pero es que contra PS más todavía, porque el Mirror todavía igual tiene 10 no personajes, pero es que PS ahora mismo está llevando 4 patadas y ya. Entonces directamente quitó las patas, que encima carta no entintable, e hizo que el mazo fuese todavía más rodado. Eso también hizo que pudiese incluir 4 Under the Seas,
que normalmente se estaba llevando 3 y 2 de Chromicon y Under the Sea. En este caso lleva 2 Chromicones, 4 Under the Sea. Eso es permitido básicamente porque te has quitado las patas y puedes tener más cartas no entintables de otro tipo. Junto con 4 Delas Moon, que son la canción, que te permite bajar 2 de ataque a un personaje, que normalmente se estaba llevando un par, se servían para quitarte llagos y demás, pero esta versión va muy enfocada a poder hacer ese Under the Sea. Y por último, otra de las ausencias más notorias es la Gogo Tamago, que no ha tenido hueco en este mazo por otras incorporaciones que ha querido meter. Lleva 4 ladies pequeñas y otras 4 de las otras para poder hacer el shift casi siempre. Esa salida explosiva del Trump y 4 Moglis, una Úrsula. Lleva 5 que le permiten quitar ese Under the Sea en el Mirror, pero a mí me sorprendió que fuesen Moglis más que Úrsulas, porque el hecho de que te puedas proteger la mano con algún Chromicon o con algún Dela frente a otro Mowgli, pues yo creo que hubiese hecho un 3 y 2, quizá algo así, pero bueno, Zan sabe infinitamente más que yo, así que eso es un poco el análisis del mazo. ¿Qué opinas en cuanto a esta deck building? ¿En qué sentido crees que pudo influir para que acabase quedando primero las decisiones de las cartas que que llegó a incorporar? ¿O es más bien porque Zan, todos conocemos que es un pedazo de jugador y le puedes dar prácticamente cualquier mazo que te puede ganar un torneo, pues eso, con el mazo de combo, como ya demostró una vez? ¿Hasta qué punto crees que puede influir que él haya ganado o si podría haber ganado con un mazo un poquito más estándar? A ver, seguramente podría haber ganado con algún otro mazo, pero él supo ver cuál era el mazo más fuerte. Y, y luego también en las partidas que salió en stream, las veces que él se le veía en la mano a ambos y demás, jugó bastante inteligente. El hecho de jugar esos Phoenix constantemente para no dejar al otro tener la posibilidad de cantar ese Under the Sea, el hecho de maximizar en las copias para poder encontrarlo cuanto antes, el cuando quedarse a veces en mano un Chromicon aunque estuviese atascado simplemente por proteger tu Under the Sea frente a Moglis. O sea, en esa finalísima hay muchísimas cosas que analizar, aunque sé que fue como muy anticlimático el venga, yo encuentro Under the Sea, lo canto, recojo y voy a la siguiente partida. Hubo muchas microdecisiones que realmente le llevaron a donde fue, que es a ganar el DLC. Que no cualquiera hubiese podido ganar esa final, pese a que fuese el Mirror, que parece eso, primero encontrar Under the Sea y ya está. Porque hay que saber jugarlo muy bien, qué mulligan hacer frente al Mirror. Esos Phoenix que fueron tech suya vinieron genial. El hecho de no tener patas también le vino súper bien para no darle cartas al otro. Cuando quedarte ciertas cosas, cómo frenar al rival. Jugó un clinic del mazo y recomiendo a todo el mundo verse las partidas que ha tenido en streaming. Igual si no te quieres ver un Mirror, pues lo entiendo porque puede ser un poquillo más pesado, pero aunque sea contra otros mazos, porque puedes aprender muchísimo de su estilo de juego. Es verdad que, bueno, pues fue bastante anticlimático, como dices, esa finalísima, porque pues al final tanto el ganador del bracket del viernes como el del sábado fue Mazo de Perritos y se enfrentaron en esa pedazo de final Zan Zayed contra pues el rival que no recuerdo exactamente el nombre, era un italiano, efectivamente. Y bueno, pues yo he de admitir que me quedé dormido viéndola. Yo estaba ya en el hotel, estaba petadísimo porque ese día habíamos estado haciendo turismo a tope y pues nada, me puse la final con muchas ganas de verla, pero me acabé durmiendo entre tantos Under the Seas, Moglis, Trumps, acabé completamente dormido. A ver, yo lo entiendo, por eso digo que, a ver, es un poquito más complicado de ver, eso es cierto, pero puedes sacar muchas cosas para aprender de esas partidas, ya te digo, no el hecho de qué manos se quedaron, qué quitaron, cómo jugaron algunos órdenes de cosas, sobre todo las partidas en las que no tenían la abuela, que te permitía esa salida más explosiva, el qué orden siguieron para ciertas cosas, cómo bajaron los personajes y demás. Tiene mucha historia ahí detrás que se puede analizar muy en profundidad y que eso, yo animo a la gente a que intente verlo con esa perspectiva de no solo quién encuentra primero el under de sí, sino el pensar en todas las decisiones que hubo ahí de fondo, porque te ayuda a ser buen jugador. De verdad que es un tío que, vamos, piensa en todo eso. Es un crack. Está claro y por eso pues es el ganador. Al final, enhorabuena para Zan Zayed.
Y vamos a pasar de mazo, vamos a analizar ahora pues otro de los mazos más jugados que llevamos de formato y que alcanzó el segundo puesto del bracket del viernes, enfrentándose justamente en la final contra este Sansayed, antes de que Sansayed ganara y, por supuesto, fuese a la finalísima contra el otro jugador de perritos. Bueno, pues bastante interesante esta lista de Blarpel porque es bastante estándar, pero podemos comprobar que lleva 2 cartas que seguramente le han venido muy bien contra el matchup de perritos, que son esta Isis van der Chill, personaje de coste 4 no entintable, 4-4-1 de lore, que dice que cuando la jugamos giramos un personaje del oponente, con lo cual es una herramienta más para exertar a esos perritos que no se quieren girar hasta que consiguen su combo, aparte de las ya conocidas Elsas. Y luego también un par de copias de Bella para mover daños. Este personaje había ido... se había estado viendo sustituida cada vez más por el Cheshire Cat de coste 3, que ya sabemos que es pues bastante más flexible y además tiene un efecto con boost repetitivo para mover esos daños. Pues aquí nuestra amiga iMix pues decide incluir un par de copias de Bella de coste 5 para poder sorprender y mover 3 daños a la vez. Llama la atención que justamente este mazo con estas 2 cartas que parecen un techeo justamente pues contra esos mazos que no se quieren girar, estilo perritos, haya sido el que haya llegado a, pues bueno, a ser el finalista del bracket del viernes. ¿Algún análisis tú que has sido tan jugador de Blarpel, David? Cosas que no has mencionado que llaman muchísimo la atención. 2 genios. La primera vez que una lista en un top con Blarpel, que yo sepa desde hace mucho tiempo, corta genios. 3 Dumbos. No lleva playset de Dumbos. Y luego una decisión que me parece muy interesante, que me imagino que está bastante condicionada por esa Isis, son los Rafikis en vez de los pulpos que ahora está llevando todo el mundo. Y es cierto que este mazo roba mucho, o sea, en general el pulpo te va a venir muy, muy bien, muchas veces mejor que Rafiki, pero si estás techándote sobre todo contra perros e intentas hacer en curva esa Isis, no te puedes quitar una Lady de encima con esa Isis si tienes el pulpo en mesa porque no has robado otra carta, en cambio sí con esos Rafiki. Entonces creo que esa decisión tira un poquito por ahí de permitirte jugar esa curva de 1 ramp Isis y te puedo quitar a tu Lady de encima si no me tengo que quitar una abuela, por supuesto. Y de esa manera no necesito nada más porque ya tengo esos 3 de ataque en mesa que pueden atacar a la Lady, aparte por supuesto del Basil con support que se lo podría dar a tipo o alguna otra cosa si lo hubieses bajado. Pero por lo demás, pues eso, lista relativamente estándar, un Into the Unknown menos del playset también llama un poquillo la atención, pero te hace menos débil frente a Moglis y a Úrsulas, y sobre todo eso, los genios, y lleva 3 Isis. No lleva ninguna respuesta contra Yagos, pero sí lleva 3 Yagos. Y luego, pues esas bellas, lo que tú has dicho, que ya la gente las está borrando de la mente y hay veces que mover esos 3 daños en vez de 2 pueden pillar por sorpresa a alguna persona que solamente tiene en mente los gatos. Pero en general, bastante interesante esta lista con las Isis, sí. Efectivamente, al final en ese slot de coste 4 parece que el genio es intocable, pero pues no olvidemos de que el genio es buenísimo, pero lo que nos está aportando es ese robo y esa agresividad de cuestear. No nos está aportando una respuesta inmediata a la mesa, que es lo que puede necesitar Blarpel a lo mejor para poder enfrentarse a mazos más agro como perros. Ya sabemos que Blarpel pues, es una lista que puede adaptarse perfectamente al meta y aquí esta jugadora ha hecho algo muy inteligente que es pues quitar una carta que parecía staple, que necesitas sí o sí llevar a 4 copias en Blarpel para poder tener una lista optimizada, pues la ha bajado de número para poder adaptarse mejor al meta que ella consideraba que iba a jugarse. Así que, bueno, pues yo considero que ha sido muy buena jugadora, muy inteligente y solo la ha podido frenar al final, pues, Sansayed. Así que, bueno, pues Una enhorabuena. cosilla más a añadir también que se me ha olvidado es que esos genios muchas veces se te atascan en mano contra perros porque precisamente son no entintables y encima son carne de cañón de Under the Sea.
Ujú. Es una carta que sufre muchísimo porque simplemente la bajas, vale, a robar una carta y el otro cuando te canta antes de sí te lo quita. En cambio, esa Isis es un 4/4 que encima no sufre contra este removal de evasivos también que se está llevando en algunos mazos ámbar y encima te permite evitar, si estás tú on the play, que el otro pueda hacer tramp en turno 3 porque tú puedes rampear primero, el otro rampea y baja su coste 1 también, pero tú inmediatamente después bajas la Isis para poder quitarte a esa abuela de encima y el otro ya solo tiene 2 personajes en mesa sin reductor de coste y ya es imposible hacer el tramp en ese turno 3. Con lo cual, una tech muy, muy buena y que ha demostrado al final que, bueno, pues un high roll de perritos y el campeón del DLC y todo, pues te puede ganar, pero te ha llevado a la final de un día entero, con lo cual ha sido la número 2 de 2000 personas. Algo bien has tenido que hacer y has tenido que leer bien el meta también, sí. Efectivamente, y bueno, pues del finalista del viernes, este mazo de Blarpel, del que poco más se puede comentar porque ya todos lo conocemos, vamos a pasar a uno de los mazos que más ha dado que hablar a lo largo de este fin de semana en Gante, de nuestro pedazo de amigo Diego Saz, un jugador profesional que todos ya conocemos y que decidió llevar un ámbar a cero, pero en vez de ir agro fue midrange remedando a esa antigua Stilson. La nueva Stilson que ha decidido llevar con 4 copias de Angel para intentar ir haciendo la metralleta a esos perritos. ¿Qué más se puede comentar de esta lista? Pues obviamente las 4 copias de Angel de acero, pero también 4 copias de la Angel ámbar, que puede salir como underdog para cantar de forma temprana ese Akut et Emuti y de esta manera pues poder jugar un personaje de coste más elevado como pueden ser ese Rhino, como puede ser el Stitch que nos va a asegurar un poquito de robo cuando cuestea si tenemos otros 2 personajes en la mesa o como puede ser ese pedazo de jefe Powhatan para protegernos la mesa. Y como no, ese Goliath que nos va a ir rellenando la mano al final del turno con potencialmente más canciones. Vemos que lleva un set de 12 canciones, 4 Thunderbolt, 4 patadas y 4 Akut et Emuti para poder ir jugando personajes e ir limpiando a los del rival. El motor de robo, como no, como todo mazo acero, se va a basar en Doc, con el añadido de que aquí, como estamos combándolo con ámbar, tenemos a las nanis para poder buscar esos Docs y hacer este motor de robo un poquito más consistente. Únicas cartas del mazo que dan robo, como comentario así bastante curioso, son los Dogs, los Stitch y los Goliath, pero Goliath, que ya sabemos que también le pueden dar robo al rival, porque el efecto es para tu rival y para ti al final del turno de cada uno, así que ojo, cuidado. Y comento esto porque es bastante curioso que decidiera aquí Diego Saz eliminar a las Ariel de Pust, las Ariel de Whispers in the Well, que hasta ahora habíamos visto ya alguna lista de Stilson nueva que se había ido probando por ahí. Yo personalmente pues había probado una lista bastante similar a esta, pero que no llevaba los jefes Powhatan y yo llevaba únicamente un par de Goliath y sí que llevaba playset de estas Arieles, que la verdad funcionan bastante bien como motor de robo, pero aquí pues Diego Saz decide eliminar, imagino que, bueno, pues porque quiere ir un poquito más hacia la línea de Rhino y del Stitch para buscar ese robo temprano y luego pues confiar en encontrar esos Dogs e ir vaciándose la mano con esa Angel que va a ir haciendo, como digo, la metralleta. Además también quiero comentar que me parece una inclusión muy acertada esas 4 copias de la Lilo Zombie, la Lilo que podemos jugar desde el descarte, dado que vamos a poder descartarla con Angel haciendo ese efecto de descartar una carta para hacer 2 de daño a un personaje del rival. Posteriormente lo podemos jugar también desde el descarte y pues nos va a servir para esos enfrentamientos en los que puede sufrir más este mazo, que son mazos de control, incluso versiones de mazos ámbar más controleros que jueguen el Raging Storm. A lo mejor esas lilos tan recidivantes pues pueden acabar siendo la clave y no olvidemos que lorean de 2 y es que este es un mazo que comparado con la antigua Stilson no tiene tantos personajes que puedan lorear de 2, con lo cual pues le da un poquito de velocidad. A mí, sinceramente, David, me hizo mucha ilusión como antiguo jugador de Stilson encontrarme a este jugador con este mazo
que creo que llegó, si no me equivoco, pues a la semifinal contra un jugador de perritos y que justamente perdió por el Cromicon, como me pasó a mí contra mi propio jugador de perritos en mi torneo. Aquí observamos que la lista, a pesar de que sí que tiene muchas formas de hacer daño directamente a personajes que estén de pie, pues no tiene manera de lidiar con un Cromicon en mesa. Sí que lleva ese par de copias de Mowgli que descartan un no personaje, pero no tiene ningún Benja, no está jugando el Pluto de acero, no tiene nada para poder eliminar ítems, con lo cual cuando el perrito se encuentra un Cromicon entiendo que también se atraganta. ¿Cuál es el análisis que haces de este deck, David? Yo vi unas salidas tan increíbles de este mazo que me dejó boquiabierto. De Rhino turno 1, Rhino turno 2, canta Thunderbolt. El siguiente turno bajaba, no me acuerdo que bajaba, una Nani, se cogía algo, cantaba Strength otra vez con el Rhino, te bajaba Angel, mataba otra cosa y sacaba otra patada y luego recuperaba mano con el Dog. O sea, unas cosas loquísimas que me imagino que van por ahí un poco los tiros en cuanto a no llevar item removal, porque intentas tener esas salidas de no dejarle prácticamente mesa al otro y de tal manera que el Cromicon nunca entra bien en un turno porque no sueles tener mucha mesa contra este mazo, pero si no tienes un poquillo esa suerte, que tampoco es tanta suerte porque llevas el mazo un poco en torno a ello, pero si pasa que no ves un poco esos removal al principio, pues luego un Cromicon bien clavado te puede hacer mucho daño. Me llaman bastante la atención los dos Chispo Guatán, porque no es un mazo que sea excesivamente agro como para querer proteger esos costes, pero sí que es cierto que entra muy bien con un Angel Acud, en el sentido de que bajas un personaje que es un 5-5 bodyguard ya girado con tu Angel girada que ha cantado y te permite seguir defendiéndola para poder luego seguir cantando canciones, igual que me imagino que a los trovador y demás. Entonces creo que va un poquito por ese sentido de proteger a tus cantantes y poder seguir cantando canciones. Y poquito más, un mazo muy creativo que tampoco es precisamente barato, con playset de Dog, de Angel, de Goliath, de Rhinos y de Lilos y cosas así, pero no alcanza el nivel de estos mazos morados que hablamos, o sea que si tienes un poquito el core de acero y cosillas así, pues más o menos tampoco te cuesta demasiado montarlo y creo que debe ser bastante divertido de jugar, recordando un poquito a esa Stilson, como decías tú. Sí, yo la verdad que me dio pena no haber persistido más en esta idea. Cuando empezó el set, pues bueno, pues sí que vi una lista bastante similar y la llevé a un torneo, pero no sé, vi que le faltaba algo. No era una lista a lo mejor tan pulida como la de Diego Saz y la verdad es que enseguida abandoné la idea porque lo que quería era centrarme en mi búsqueda de mi mazo para Gante. Entonces, tal vez ahora la pueda retomar, ya que no tengo esa presión, entre comillas, de tener que ir a mi primer DLC, que ya ves tú la presión, podría haber ido con este mazo perfectamente y no habría pasado nada. Pero bueno, sí que, como te digo, pues al ver este gran resultado de Diego Saz, me dio un poquito de pena no haber persistido en esta idea que sí que me recuerda mucho a ese estilo de juego de la Stilson original. Así que probablemente le voy a dar un nuevo chance. Y bueno, pues comentarte en cuanto al Chief Powhatan, que a pesar de que es un personaje que yo no había incluido en esa primera lista que probé, como te digo, al verlo ahí creo que tiene bastante sentido por lo que tú dices, no solo para proteger a nuestros cantantes, sino porque al final pues es un troncho 5-5 con bodyguard que dices no puede atacar, pero sí que puede cantar. Y es muy buen cantante para clavar unos buenos Thunderbolt que al final, pues bueno, pues es una forma más de girarle, no solo con ese puntito de lore que parece que es como lo peor que tiene, ¿no? El lorear, porque si loreara de 2 ya sería la leche, pero si lo aprovechas para cantar un Thunderbolt y entonces, pues bueno, pues loreas con tu Rhino, que sí que tiene 2 de lore, pues oye, está bastante bien aprovechado. Así que vamos a pasar de lista, dejamos de lado esta preciosa Stilson de Diego Saz y vamos a repasar una de las Purple Steel que mejor quedó en el torneo, en este caso en el bracket del viernes, que quedó en 9ª posición, a solo una posición de haber entrado al top 8 de ese bracket y pues simplemente la he seleccionado porque me ha gustado bastante. Esta lista sí que juega 2 copias de Benja, que yo eché mucho en falta
En cuanto a las demás decisiones, pues es bastante parecida a la que yo llevé. En este caso se decanta totalmente por Pocahontas y lleva 3 copias de Pocahontas y ninguna de Calhoun. Sí que lleva esas 4 copias de Christopher Robin como nuevo turno 2 bastante staple ya en este mazo, que te ayuda a salidas muy agresivas y a ese pseudo turno 1 cuando vas segundo, que te puede ayudar mucho a correr más. En este caso, este jugador se decanta por 2 copias de Lexington, yo me decanté por 2 copias de Gigi y sigo sin saber cuál es mejor. Es verdad que cada uno tiene su parte buena y su parte mala. El Lexington tiene esos 4 de ataque fijos que normalmente pues es mejor para los tradeos cuando el rival te lo ataca, mientras que la Gigi pues no tiene esa contra tan importante del Lexington, que es que se puede quedar girado ante una demona y ya pues no levantarte y chao. Y bueno, pues sí que me parece muy curioso que este jugador no lleve 4 copias de genio, sino 3. Supongo que es por el número de no entintables, que quiere limitarlas, porque lleva un par de copias de Fire the Cannons, par de copias que seguro que le han ido muy bien para enfrentarse contra esos perritos. Y en su lugar, pues lleva 2 copias de Dolores Madrigal como coste 4 alternativo para entrar y robar. Que oye, si el rival ya tiene algo girado, pues la verdad es que te puede funcionar también como un pseudo genio. Por lo demás, una lista, como te digo, pues bastante estándar de Purple Steel. No sé si le quieres hacer algún comentario extra, David. Nada, eso, el Lexington con la Gigi, es cierto, a mí me gusta un poquito más la Gigi, teniendo en cuenta que llevas gatitos para mover daños y demás. Recortan en Hades, que llama la atención, por lo bueno que es con las patadas. Y luego también no lleva playset del genio de coste 4, solo lleva 3, un par de Dolores Madrigal, los Fire de Cannons para intentar quitarte las abuelas. En general es una lista pues un poco extraña, con muchos por 3, unos cuantos por 2, acostumbrados más a listas más estables, por así decirlo, de muchos por 4. Pero oye, le fue bien desde luego porque llegó bien arriba, o sea que chapó por él. Es verdad que es una lista bastante curiosona y los únicos por 4 que vemos que lleva son el Capitán Hook, el Christopher Robin, las cobras gigantes y la Elsa, las demonas y las patadas. O sea, ni siquiera lleva por 4 los dogs. O sea, ni siquiera los gatos tampoco. O sea, para que veáis, como dice David, una lista pues bastante curiosa, bastante toolbox también, la podríamos decir. Y con solo 11 no entintables, lo cual tiene mérito añadiendo ese par de copias de Fire the Cannons. O sea que bueno, que está claro que este jugador no quería briquearse de ninguna manera. Vamos a pasar a un mazo un poquito más original y aquí he querido rescatar en un 10º lugar del bracket del viernes una combinación de tintas por la que nadie daba un duro, y es que vemos que ya prácticamente no se está jugando. El set pasado sí que vimos algunos mazos agro con esta combinación de colores, y es que nos estamos refiriendo al morado verde, pero en este caso nos encontramos una lista súper controlera. Y además mucho más verde que morada, porque cartas moradas las únicas que va a implementar son una única copia de Hades, 4, y aquí sí lleva 4 copias del genio, 3 copias de Cheshire Cat, 4 copias del Guardia Real, ese pulpito que tanto nos fascina, los Pool de Lever, que ya sabemos que son copia, o sea, que son cartas en mitad morada y mitad verde, y 4 libros para robar. Todo el resto del mazo es verde y va a consistir pues en ese paquete de Shift de Webby de coste 1 más la Webby de Shift para poder rampear cuando se esté enfrentando a mazos azules. Esas 4 copias de Luis, imagino que para intentar frenar a los agro, al igual que esas 4 copias de la Minnie Mouse vainilla nueva, que es una 3-3, igual que la Black Heron de acero. Lleva obviamente, como pues buen mazo controlero, su board wipe en forma de 4 Príncipe Felipes con guard de coste 3, 4 Príncipe Felipe evasivos de coste 9 que shiftean por 6 y que matan a todo lo dañado, y por supuesto 4 copias de Malicious, Min and Scary. Pero pues también lleva una única copia bastante curiosona del Mickey Mouse, que entra y descarta, y al salir también te descarta una carta, ese coste 6 no entintable nuevo de esta expansión también. Y luego, pues algunas cartas de consistencia como el Improvise y el Strike a Good March. Y luego, pues algunas cartas más de control como el Mother No Best y una única copia de Under the Sea, así como un par de copias de Ground Lever.
Yo me he dedicado a leer las cartas, David. Ahora dime tú cómo esta persona con este mazo pudo hacer este pedazo de resultado, porque a mí me resultaría muy, pero que muy difícil de jugar. Yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido también. Esos Luis me llama mucho la atención que no lleve los Snowfort, porque los he estado viendo bastante en combinación, que ayuda un montón a darle resist a ese Luis y encima más ataque, con lo cual muchas veces hasta sobrevive. Me encanta la línea de Webby Shift, o sea que me alegro un montón que haya podido ver en un mazo así más off meta y que haya llegado tan alto. Y otra cosa que me llama la atención también es que este mazo lleva 8 cartas no entintables. O sea, es un mazo ultra mega estable y 4 de esas son genios. Lo demás es ese Mickey Mouse que has mencionado, 2 Modern No Best y una copia ahí un poquito metida con calzador de Under the Sea y ya está. Todo lo demás son cartas entintables, con lo cual bastante versatilidad. No lleva demonas, es otra cosa bastante curiosa de este mazo. Supongo que intentas tener todo el rato bastante calidad de mano, con lo cual no buscas quedarte sin mano, vas tintando con las webbies, vas robando con los pool, con los genios. En David general, una lista muy curiosa. no lleva demonas, no lleva Elsas y lleva un Hades. Es verdad, tampoco lleva Elsas. Coste 5 lleva un Hades. Es el único coste 5 que tiene. O sea, es un mazo que juega mucho en 4 tintas, por lo que parece, pero tiene que subir, por supuesto, para Prince Philip y demás, pero que igual puede subir con las webbies, porque su tope de curva es esa webby y luego ya tiene un Hades de coste 5, un Mickey de coste 6 y los 4 príncipes que, bueno, shiftean por 6, pero todo lo demás es de coste bastante bajito, pero robando un montón con Pool de Lever, con el Junior Woodchuck Wood, con los genios, plantando bien mesa con las minis, con los Louis y demás. No sé, me entran muchas ganas de probar este mazo porque la verdad es que yo tampoco tengo ni idea de cómo debe funcionar contra cada uno de los emparejamientos, pero tiene pinta de ser un mazo muy divertido, tío. Me Yo encantan los te, webbies. yo te lo digo pues porque estoy viendo aquí, he estado viendo las listas, qué es lo que ha ganado, qué es lo que no, pero es verdad que vi a esta jugadora jugar un poquito con este mazo, no había visto la lista como tal, me resultó muy curioso por la combinación de colores, sí que le vi hacer el combo del Príncipe Felipe y tal, y acabó ganando a un Blarpel cuando todo parecía perdido, porque yo pues no sabía que llevaba este combo, ¿no? Del Príncipe Felipe, y yo estaba viendo la mesa y es esto que piensas, nada, está perdido, ya está, el morado verde, chao, bastante lejos has llegado, ¿no? Cuando de repente tenía nada, pues yo qué sé, es que creo que tenía un gato en la mesa, ¿vale? Pues canta con el gato el Malicious y hace paca, príncipe por 9 tintas que tenía, a tomar por culo todo lo que tenía el Blarpel, que tenía ahí montada la de Dios, Y y el chao, Blarpel, tío, no pudo remontar, ya está, ganó. O sea, es que al final el poderío del board wipe, ¿eh? ya ves. Entonces Me parece un mazo muy original, tío, muy divertido. Lo yo tendré que te lo probar digo que a si veo esta disfrutar. lista de primeras sin haber visto jugar a la pava, ni saber que es una lista top de un DLC, digo, ¿pero qué es esta mierda? O sea, esta lista, ¿qué coño la va a jugar? Pero te lo digo, o sea, me encanta porque la gente se saca unas cosas de la manga totalmente, vamos. Y yo a esta lista le metería un coste 5 y es el Chernabog. Con lo que te gustan a ti, sí. Con lo que me encanta el Chernabog. Y solo 8 no entintables, hombre. Pues un par de Chernabog. Ahí entrarían. Pues vamos a pasar ya de lista una de las más spicy que pudieron hacer top en este torneo. En este caso no top 8, pero sí top 16, ya que quedó ese 11º puesto. Y seguimos en el top 16 y nos vamos a otra combinación de tintas que David y yo pensábamos que iba a ser un poquito más jugada de lo que está siendo, y nos estamos refiriendo al ámbar azul. Esa combinación que intenta llegar al Raging Storm para controlar, con ese rampeo en early con tipo y Sail, siguiendo con ese pack de Cinderelas y Moanas, esas princesas que nos ayudan a rampear, a hacer el board wipe con Raging Storm y posteriormente ir teniendo ese control de la mesa del rival con estos Hades que van bajando turno a turno, con los Stitch que nos rellenan la mano y acabando con este pedazo de Mufasa que aquí nuestro amigo Eco Legend lleva a 2 copias, ojito, no una copia de Mufasa, sino 2, que nos va a permitir robar desde nuestro tintero 2 cartas al azar y posteriormente cada vez que cueste poner de pie
todas las tintas de nuestro tintero, con lo cual es como si nos duplicara las tintas que tenemos, así que una pasada. Como cosas así curiosas, obviamente, pues además de las 4 copias de Pit de coste 5, que es un staple en este mazo, lleva un par de copias de Scatel, este personaje azul con guard, que puede ser bastante importante, dado que no le pueden seleccionar ni para un let it go, ni para una patada, ni para girarle con Elsa, con lo cual importante para varios matchups, pues asegurarte que cantas con él el let it go tú mismo o que loreas con el de 2, por supuesto. Y bueno, pues esas 4 copias de Ohana Means Family para maximizar el robo y también, como no, una copia tech de Spooky Sight para ese intento de board wipe tempranero contra los perritos, porque imagino que este mazo contra lo que más y más ha podido sufrir es contra perritos. De hecho, yo le vi jugando que llegó pues a cuartos de final, si no me equivoco, contra un perritos y ahí se quedó. ¿Qué opinas, David, de este mazo? ¿Crees que va a poder ser más jugado o al final pues tiene el meta capado? A ver, yo creo que tiene carencias, pues básicamente porque Perritos parece que todavía va a seguir jugándose más aún. Entonces, es un mazo que sufre contra las salidas agro más premium de Perritos. Es cierto que los mazos que van full under the sea no tienen mucho que hacer contra este mazo, en el sentido de que, pues bueno, te llevas una Cindy e igual alguna cosa con un Dela, pero poco más. Pero bueno, es un mazo eso que sigue mucho eso de 1, 2, 4, 6. Intentar hacer uno, luego en ramp, luego Cindy y luego pues si puedes Moana para seguir entintando el descarte y ya aguantas con Hades, Stitch y demás hasta llegar al Raging Stone y tienes ese Spooky un poquito de plan B, C, D a ver si lo puedes tirar y ahí robando pues eso, lo que hablábamos, robo condicional. Pues Pit si lo tienes busteado y sobrevives, Stitch si tienes personajes, Ohana si tienes daños, pero si un rival te sabe jugar bien y te lo pone difícil, puedes pasarlas ahí un poquito peor si no consigues sacar provecho a esos robos condicionales que tienes en el mazo. Pero esos Mufasas son buenos finishers, la verdad. Me alegra verlos porque siempre es una carta que me ha gustado un montón. Ese pedazo de Mufasa Zafiro con 4 puntacos de lore, eso sí, un 8 no entintable. Y bueno, una carta que no he comentado en mi análisis así inicial somero es esta Nakoma, que creo que es la amiga de Pocahontas, ¿vale? Y es una vainilla ámbar de este set que entra simplemente pues porque es una 4-6 de coste 4. Ni siquiera es una princesa, o sea que no tiene ni esa sinergia con Cinderella, es simplemente pues como para luchar un poquito el early en caso de que no encuentres tu plan perfecto de el doble rampeo que te da esa Cinderella con esa Moana para acabar lanzando rapidísimo ese Raging Storm. Imagino pues que esa Nakoma le puede dar un poquito de lucha en mesa porque al final pues esos 6 puntos de vida aguantan un montón y esos 4 de ataque pues se llevan muchas cosas por delante. Además que debe de ser muy buen target para el Ohana Means Family porque si has estado tradeando cositas con ella y te va sobreviviendo, pues luego puedes curarle todo ese daño y robar cartas. Una carta curiosa, común, totalmente vainilla, que alcanza su puesto aquí en este mazo a 3 copias. A mí lo que me llama también la atención es una copia ahí timidilla de Ink Runner para ayudar con los evasivos, pero solo una. Pero sí, ese Nakoma o esa Nakoma tiene buena pinta con los Ohana de robarte unas pedazos de 4 o 5 cartas muy ricas, si te dejan hacer esos daños, claro. Sí, porque es verdad que, bueno, pues que es un combo que idealmente se lo quieres hacer a Stitch, que tiene esos 8 de vida, pero pues al final el Stitch entra bastante tarde y esa Nakoma es solamente de coste 4. O sea que es que estando comparándolo con el Stitch, que es de coste 7, pues fíjate, nos va a poder ir tradeando cositas y si la curamos, pues oye, qué rico robo. Así que nada, combinación de colores que parece que se queda un poquito que le falta algo para arrancar, tal vez esas respuestas al meta, ¿no? Que al final el meta está muy rápido y no está encontrando su sitio por eso, pero ojito como el meta se vuelva más midrange, porque este tipo de listas con Raging Storm pueden prácticamente destruir a mazos como el que hemos visto antes de Stilson
o a mazos Purple Steel que no vayan muy techeados para ir rápidos. O sea que, ojito, porque este mazo no nos durmamos en él. Y pues por último vamos a repasar una última combinación de colores que he querido destacar principalmente porque este chico me ganó y acabó quedando en el puesto 26, ¿vale? Del bracket del viernes, top 32 para él, con una lista de rubí amatista súper original centrada en Romper-Ralph. Os voy a explicar un poquito su mazo y lo que hacía con él y cómo me ganó. Para empezar, salí yo y la primera partida le reventé, ¿vale? Porque fui muy rápido. Vi el combo de mis Pocahontas con los genios que pude bustear y la verdad que no alcanzó a controlarme en ningún momento, así que nada, gané bastante rápido y estaba bastante confiado. La segunda saliendo él, no tuve nada que hacer. Y la tercera que volví a salir yo ya iba un poquito más asustado y acabó controlándome, principalmente porque tiene un montón de robo. Y dirás, ¿pero dónde tiene robo? Pues por estas 3 copias del David Thanatos, que si lo recordáis, no es solamente que cuando cueste de rush a un personaje, sino que estando él en campo, cuando un personaje tuyo muere, robas una carta. ¿Qué pasa? Pues que lleva 4 copias de Diablo y 4 copias de Cuzco, que cuando mueren roban una carta. Estando Thanatos en el campo, cuando mataba a alguno de estos personajes, robaba 2 cartas. Vale, pero entonces, ¿qué hace? ¿Estamparlos contra mí siempre? Pues no te gires, Darius, no seas gilipollas. Vale, pues lo que pasa es que lleva 4 copias del Lonely Grave, que es un ítem con el que puede eliminar a uno de sus personajes para bustear gratis a otro personaje que controle. Esto lo puede hacer sin necesidad de bustear, pero si quiere bustear, pues puede además. Pero claro, a veces simplemente lo giraba porque tenía un Diablo en mesa, entonces él cuesteaba con Diablo, lo giraba, robaba 2 cartas. Entonces siempre tenía cartas en la mano. Además que vemos un buen paquete de personajes con boost. No solamente los 4 gatos de rigor, sino que también lleva 4 copias de ese Scrooge McDuck no entintable de coste 2, un 3-3 que por cada carta que tiene debajo y es un boost 1, va a ganar +1/+1, con lo cual te da una presencia en mesa brutal, se acaba haciendo un monstruo. Y lleva, por supuesto, también 3 copias del Aladdin 4-4 con boost 1 con Reckless, que dice que cuando tiene una carta debajo, los personajes con Reckless que controles pueden ganar lore. Y fijaros que no lleva ningún otro personaje con Reckless. Entonces, ¿para qué lo lleva? Sí, lleva bueno, los sí, Liquidator. Perdón, es verdad, lleva los Liquidator, lleva 3 copias de Liquidator. Pero principalmente me di cuenta de que quería estas cartas con boost barato porque se las bounceaba con Olaf, que lleva 4 copias de Olaf, o incluso con Tiger, que lleva 4 copias de Tiger, se puede devolver a la mano el Scrooge McDuck. Y si tiene muchas cartas debajo, es también una manera que tiene de robar. O sea, que una pasada. Además, que es que también se puede devolver un personaje a la mano con la propia Madame Medusa, que hace 2 de daño a un personaje que controles y luego devuelves un personaje de coste 3 o menos a la mano del jugador. Esto lo puedes hacer con personajes del rival, pero también con personajes propios, con lo cual te puedes devolver de estas 3 maneras estas cartas busteadas. Luego lleva 2 copias de una de mis cartas favoritas de la expansión, que es Slashy, ¿vale? Que este Slashy, pues cuando lo ponía en la mesa, tú me dirás cómo me giro yo con mi pobre genio. Lleva, por supuesto, pues 4 copias de Elsa, 2 copias de Headless Horseman, 4 copias de Demona y, como os decía, 4 copias de Romper-Ralph, al cual directamente ponía en el campo de batalla y con el Lonely Grave lo mataba, y esto hace un board wipe, de todo lo que sea de ataque 3 o menos. Y si lo ha busteado antes, con el Lonely Grave, que es lo que puede hacer, de ataque 4 o menos. Y esto lo hacía dependiendo de si le interesaba eliminar más personajes o menos, porque si os fijáis, lleva personajes con fuerza bastante alta, bichos como Slashy, que tiene fuerza de coste 5, como Demona, que tiene fuerza de 5, Thanatos fuerza de 5, todos estos pues sobrevivían a ese board wipe de Gruekil Ralph, de Romper Ralph.
Así que un mazo súper original. Le dije al chico que me tenía que pasar la lista, le seguí en Instagram, pero parece que no es muy activo en Instagram o que directamente no me quería compartir la lista porque nunca más he vuelto a saber de él, pero le busqué porque sabía que iba a quedar muy bien en el torneo y aquí está el campeón, el tío, quedando en el puesto 26. ¿Qué te parece esta lista tan original, David? O sea, si este tío saca un Metafight, te lo juro que me lo pago. Yo, cositas que veo en la lista es que tienes a Madame Medusa que puede devolver abuelas, con lo cual eso es otra tech bastante buena que estamos viendo, que es que el meta tiene que adaptarse todavía y la gente está encontrando maneras. Pues esa Medusa te mata a un diablo, a un Cuzco, robas y devuelves a la mano una abuela y frenas bastante el mazo de perritos. Tiene también esos Tiger que te puedes devolver el Scrooge, como tú has dicho, pero si te quieres devolver el Aladín o el gato, pues lo que haces es que te devuelves al Olaf y el Olaf, como es al salir del campo, no tiene que morirse, pues también salta Trigger y ya te puedes devolver otras cartas con boost. Así que eso está gracioso. Y luego como robo que no hemos mencionado, no lleva genios. Eso es una ausencia bastante importante. No lleva ningún genio de coste 4, pero lleva el Medallion Waves, que es un ítem de coste 2 que pagando 2 y girándolo le das más 2 de fuerza a un personaje tuyo y cuando challengea puedes robar una carta. Entonces está guay porque de esa manera consigues robar un poco, sobre todo aprovechando tus Scrooge, que los vas haciendo súper grandes y luego encima te pueden ayudar a robar cartas. O incluso puedes darle fuerza a tu Ralph sin tener que bustearlo para subirlo a 5 de fuerza y ya lo destruyes con el Lonely Grave y entonces te quitas literalmente toda la mesa porque ya te quitas fuerza 5 menos si el rival te ha plantado una buena mesa. Y luego lleva los 2 Slash y 2 Iago que paralizan mucho a las Blarpel con esos evasivos bien tochos. En general es una lista que me parece muy divertida, tío. Es una cosa muy guay que sé que voy a verte jugar en algún momento en alguna tienda porque lo tengo clarísimo que es como que tiene tu nombre esta lista, igual que la otra de Stilson. A ver cuál pruebas primero, pero yo sé que me voy a tener que enfrentar a esto. No, sí, directamente te lo digo. O sea, esta lista es que le pedí al tío, por favor, pásamela. Y además es que me estaba ganando y yo me estaba riendo, tío. O sea, te juro que el pavo me estaba ganando con esta lista y yo me estaba partiendo el culo diciendo, pero qué puto amo, ¿cómo puede haber hecho una lista tan original con ese Romper Ralph? Y por supuesto, no te quepa duda, David, que me he comprado los Romper Ralph porque solo tenía uno. Por supuesto, no me esperaba algo menos de ti. Así que como no íbamos a comentar el mazo de este amigo Romain, amigo francés, que no creo que me estés escuchando porque nuestro contenido no es en francés, es en español, pero tío, acéptame el Instagram, no pasa nada, me has ganado y tu lista es pública. Tu lista es pública, tío, la estamos viendo todos en Biglianos, ahora todos los Biglianos la conocemos. Ay, pues nada, esta era la última lista que tenía para comentar, David. No sé si quieres tú comentar alguna que se nos haya podido quedar en el tintero, algo curioso que quieras cerrar. Poca cosa, la verdad, que animo a todo el mundo a que vaya a un DLC, que nos llevamos unas firmas muy bonitas de artistas que había por allí. Fue una experiencia muy guay. Luego tuvimos un lateral de 6 rondas, que yo me conseguí hacer un 4-2, de nuevo con combo. Y poquito más. Contento con el torneo y a terminar de refinar mi lista, macho. Yo sigo creyendo en el poder de Monstruo. Desde luego, es que la fe nunca se pierde. Es lo último que tiene que desaparecer. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que ha sido muy buen podcast. Lo podemos ir dejando por aquí. Y tenemos 2 vídeos posibles o potenciales pendientes. Uno, pues recopilando los tesoros que nos hemos traído de Gante, porque David se ha traído un montón de firmas y cartitas chulas y yo también. De hecho, no diré nada, pero hay una icónica en mi poder, calentada máxima que ocurrió ahí en Gante. Y bueno, y otro es pues hablando acerca de un debate del posible ban a estos perritos, que bueno, que puede haber 2 tipos de posturas, un sí o un no. Pero bueno, pues yo tengo clara la mía y no sé tú, David, la tuya, pero creo que eso es carne de otro vídeo. Lo dejaremos para otro vídeo, sí, pero tenemos posturas opuestas.
Pues esto ha sido todo. Gracias por otro día en Tertulia Bigliana. Así que nos vemos próximamente en unas poquitas semanas. Chao. Chao, chao.